Hola a todos, soy Isidro Gómez Juárez Sidera, experto en protección de datos y privacidad. Participo en el fórum por cuarta vez consecutiva, esta vez con un trabajo sobre los retos emergentes de la protección de datos en el ámbito educativo, un trabajo que he realizado en colaboración con mi compañera de departamento, Victoria Felipe Díaz, y respecto del cual voy a ejercer la portavocía. No me gustaría empezar la defensa de nuestro trabajo sin agradecer previamente al profesor Federico Bueno de Mata y a la propia Universidad de Salamanca su amabilísima invitación a este fórum. Realmente es un placer poder seguir contribuyendo con nuestra humilde aportación al mismo. Bien, retos emergentes de la protección de datos en el ámbito educativo. Lo primero que tenemos que decir es que en la sociedad digital del siglo XXI el derecho fundamental a la protección de datos no solo tiene un indudable valor intrínseco, sino que también adquiere un importante valor instrumental para la garantía de la dignidad y la libertad de las personas. En este escenario, la falta de cultura de la protección de datos de la que adolece la población infantil, en contraposición con su condición de nativos digitales, hacen de los mismos un colectivo especial de riesgo necesitado de una especial protección. Asimismo, los menores ostentan la condición de sujetos activos en la sociedad digital, de manera que sus actos en este ámbito pueden redundar sobre los derechos y libertades fundamentales de otros menores. No en vano, el vertiginoso avance de la tecnología digital y su permeabilidad sobre todos los ámbitos de la vida de los niños, escolar, familiar y social, imponen una singular atención en relación con la protección de datos de este colectivo especialmente vulnerable, algo que ha quedado plasmado en el propio plan estratégico de la Agencia Española de Protección de Datos, que sienta sus bases de actuación para el periodo 2015-2019. En este sentido, el entorno educativo se configura en un elemento clave para el libre desarrollo de la personalidad del menor, que asimismo plantea una batería de nuevos retos para la salvaguardia del derecho fundamental a la protección de datos de los menores. Partiendo de este planteamiento, nuestro trabajo lo que intentará será arrojar luz sobre tres retos emergentes acaecidos en los centros educativos con motivo de la irrupción de las nuevas tecnologías en los centros. El primero de ellos será la cuestión relativa a la utilización de dispositivos móviles inteligentes por parte del alumnado en los centros de enseñanza y su control por parte del profesorado. En segundo lugar, la utilización de aplicaciones de mensajería instantánea por parte del profesorado para el tratamiento de cuestiones relativas a los alumnos, y en tercer lugar, la utilización de servicios de computación en la nube para el tratamiento de los datos del alumnado. Junto a estas tres cuestiones relacionadas con la tecnología, también veremos dos cuestiones más clásicas sobre la protección de los datos del alumnado, sobre los que ha habido un pronunciamiento reciente por parte de nuestra autoridad de control, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, relativas a la colocación de cámaras de videovigilancia en las zonas comunes de los centros de enseñanza, como patios y comedores, y sobre el acceso por parte de los padres a las calificaciones de los alumnos mayores de edad en centros docentes no universitarios, ¿vale? Bien, pues la primera de las cuestiones jurídicas emergentes es la utilización de dispositivos móviles inteligentes por parte de los alumnos y su control por parte del profesorado. Sobre esta cuestión, España se caracteriza por una regulación jurídica dispersa y heterogénea, cuando no inexistente, fruto de la transferencia de competencias en materia educativa a las comunidades autónomas. En este sentido, cabría subrayar la existencia de dos modelos claramente diferenciados. Un modelo podríamos decir que uno de los modelos es el caracterizado por las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y de Galicia, y un segundo modelo pudiera ser el modelo catalán. En lo que se refiere al modelo que existe o implantado en Castilla-La Mancha y Galicia, es un modelo que se caracteriza básicamente por la prohibición del uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos por parte del alumnado en lo que serían los periodos lectivos. Y así habría que citar en este sentido la Ley 5/2014 de 9 de octubre de Protección Social y Jurídica de la Infancia y de la Adolescencia de Castilla-La Mancha, o el decreto 8/2015 de 8 de enero por el que se desarrolla la Ley 4/2011 de 30 de junio de convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de convivencia escolar,
propio de los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Galicia. Bien, entonces este modelo se caracteriza por una prohibición del uso durante el horario lectivo tanto de teléfonos móviles como de otros dispositivos de comunicación, salvo algunas excepciones puntuales como pueda ser pues, su utilización para determinados proyectos educativos. Bien. Cataluña es diferente. En Cataluña existen unas instrucciones dictadas en fecha 19 de junio de 2015 por el Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, en el cual pues básicamente lo que la línea argumental o el criterio es que se deja libertad a cada centro educativo en cuanto al establecimiento de las reglas de uso de los dispositivos móviles inteligentes por parte de los alumnos, si bien dentro de unas pautas generales de favorecer su uso responsable, seguro y legal. Es decir, no se fomenta una prohibición, sino un uso, sí, pero siempre de manera responsable y atendiendo de alguna manera al criterio de cada centro educativo. Bien. En otros supuestos, si bien, como hemos podido ver, en Castilla-La Mancha o en Galicia o en Cataluña sí que existen unas normas o se han dictado unas pautas o unos criterios, en ocasiones no existen estos criterios o no existen unas pautas definidas, en cuyos casos sí que se producen conflictos jurídicos. Y aquí cabe señalar en concreto un conflicto que hubo. Se presentó una denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos en el cual el padre de un alumno denunció al director del centro que obligó al alumno a desvelarle las claves de acceso del teléfono para revisarlo con el profesor de informática, en el cual pues, había una serie de fotografías, vídeos, históricos de navegación por internet, etc. Bueno, con motivo de un conflicto que acaeció en el centro educativo y era pues, cuando tenían que supervisar el teléfono móvil del alumno. Bien. Esta denuncia en principio fue objeto de archivo por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y llegó a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que llegó a dos conclusiones básicas. La primera, que sí que se aplica la legislación protectora de los datos de carácter personal a las informaciones que contengan los teléfonos móviles de uso particular. En concreto, aquí había unas informaciones realmente o singularmente especiales o sensibles, que eran pues, posibles datos que puedan ser referentes a la vida sexual del alumno en ese histórico de navegación del teléfono, etc. Y luego, muy importante, sí que otra conclusión a la que llegaba la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional es que antes de revisar el dispositivo móvil había que hacer una ponderación de derechos, o hay que realizar una ponderación de derechos, porque si bien es cierto que el derecho fundamental a la protección de datos es un derecho fundamental, pero no es ilimitado, sino que puede estar limitado por otros derechos en conflicto. De manera que haya que realizar una ponderación entre ambos derechos. En este caso, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional consideró que el acceso por parte del director a los datos contenidos en el terminal telefónico del alumno sin el consentimiento de sus padres o tutores era necesario para el cumplimiento del servicio público de la educación y la protección de los derechos de los otros menores cuya guarda asimismo se le confía al centro, tales como el libre desarrollo de su personalidad o el derecho a su integridad moral. ¿De acuerdo? Entonces, bien, nuestra conclusión en relación con esto, con este conflicto que hubo en el centro educativo, que obligó o que de alguna manera instó al director a solicitar el terminal telefónico al alumno y supervisarlo, bueno, está basado en la doctrina del interés legítimo, invocando como fundamento el artículo 7F de la Directiva 95/46. A nuestro juicio, digamos que el tener que invocar este interés legítimo viene derivado de la ausencia de unas normas claras de uso en relación con el uso de dispositivos móviles inteligentes en algunos centros educativos, abocando a la normativa de protección de datos a resolver unos conflictos para los que realmente no estaba pensada, y obligando a los intérpretes de la normativa de protección de datos a contorsionarla hasta el límite de su flexibilidad para cubrir las actuales lagunas legales en lo tocante al particular. ¿De acuerdo? Esto como un primer asunto, ¿vale?
En segundo lugar, otro reto emergente es la utilización de aplicaciones de mensajería instantánea por parte de grupos de profesorado para tratar cuestiones relativas a los alumnos. En concreto, pues bueno, la más utilizada es la aplicación WhatsApp. Bien, no cabe duda de que esta aplicación se utiliza de manera multitudinaria en todos los ámbitos de la vida familiar, social y laboral, lo cual plantea una serie de retos para la salvaguardia del derecho fundamental a la protección de datos, respecto de los cuales los centros educativos no son para nada una excepción. Bien, han sido muchos los casos las controversias jurídicas que se han suscitado en torno a estas conversaciones que se han podido mantener por parte de grupos del profesorado, de grupos de profesores en grupos de WhatsApp, y su eventual difusión o su eventual revelación de ese tipo de conversaciones. Nosotros no entraremos en lo que serían otros ámbitos jurisdiccionales que pudieran analizarse aquí, o desde la óptica desde los cuales se pudiera analizar esta cuestión, como pudieran ser el penal, sino que nos limitaremos a analizarlo desde la estricta óptica del cumplimiento de la normativa de protección de datos. Y aquí nos interesa señalar un dictamen, que es el dictamen de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, CNS 24/2013, en relación con el uso de la aplicación WhatsApp en el ámbito profesional, respecto del cual hay dos principales conclusiones. WhatsApp, la única referencia que en sus términos y condiciones hace a la seguridad de los datos, declara que si bien se implementan varias salvaguardias para preservar la integridad y la seguridad de la información personal del usuario, no puede asegurar ni garantizar la seguridad de la información, asumiendo el propio usuario los riesgos derivados de dicha transmisión. Y esa exención de responsabilidad por parte de WhatsApp, conjugada con la detección de potenciales vulnerabilidades de índole técnica en la citada aplicación, desaconsejan, a juicio o a criterio de la Autoridad de Control de Cataluña, el tratamiento de datos especialmente protegidos a través de la misma. Bien. En tal sentido, entendemos que debe haber dos consideraciones básicas que deben de guiar la utilización de aplicaciones de mensajería instantánea por parte de grupos de profesores para tratamiento de cuestiones relativas a los alumnos. En primer lugar, la especial vulnerabilidad de los menores y, en consecuencia, la singular repercusión que puede tener para el desarrollo para el libre desarrollo de su personalidad un eventual acceso no autorizado, por ejemplo, un ataque informático, a la información objeto de tratamiento a través de estas aplicaciones, en especial en supuestos en los que se haga referencia al origen racial, salud o vida sexual o religión y creencias de los alumnos. Y en segundo lugar, la necesidad de circunscribir el objeto de estas conversaciones a aquella información a cuyo acceso esté autorizado todos los miembros que forman parte de ese grupo, de manera que no se produzcan revelaciones de información no autorizadas a personas que puedan integrar ese grupo y para las cuales no estén cuyo conocimiento no debería de hacérseles partícipes. Bien. Tercer lugar, un tercer reto, o dentro de estos retos emergentes que hemos señalado en relación con las nuevas tecnologías en el entorno educativo, que sería para la protección de datos, es la utilización de servicios de computación en la nube para el tratamiento de los datos de los alumnos. Es cierto que los servicios de cloud computing o computación en la nube han supuesto un importante cambio conceptual en relación con el tratamiento de la información tanto en las empresas como en las administraciones públicas. No en vano, las ventajas que ofrece esta tecnología en términos de optimización de costes y recursos han conducido a una fuerte generalización de su uso en los sectores público y privado, respecto de los cuales los centros educativos no son una excepción, donde su utilización de manera cuasi sistemática para soportar plataformas educativas ha conducido a que la Agencia Española de Protección de Datos haya realizado una inspección sectorial de oficio en este concreto ámbito, por las consecuencias que puede tener para el derecho fundamental a la protección de datos del alumnado. Así, un primer aspecto a tener en cuenta en relación con el uso o la utilización de servicios de computación en la nube para el tratamiento de los datos del alumnado es la ubicación física del servidor donde se aloja la información concerniente a los alumnos. Esto es muy importante desde el punto de vista de protección de datos porque tiene implicaciones en lo que se refiere a transferencias internacionales de datos. Unas implicaciones que además se han visto agravadas
tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la que se invalida el conocido como Acuerdo de Puerto Seguro, que permitía determinadas transferencias de datos a los Estados Unidos de América. Pues no olvidemos que un grueso importante de los prestadores de servicios de cloud computing a nivel mundial se encuentran ubicados allí, en los Estados Unidos de América, sobre los cuales ha habido un nuevo pronunciamiento, sobre el cual no profundizaremos ahora. Bien, en su consecuencia entendemos que la opción más garantista es utilizar servicios de computación en la nube ofrecidos por empresas que tengan ubicados sus servidores dentro del territorio del espacio económico europeo, o bien en países respecto de los cuales la Comisión Europea haya dictaminado que ofrecen un nivel adecuado de protección de datos. Si bien ello no empece para la adopción de otra solución jurídica alternativa que es viable, que es recabar la autorización del director de la Agencia Española de Protección de Datos, siempre y cuando el centro educativo haya acreditado la adopción de las garantías necesarias para la salvaguardia de los derechos fundamentales y libertades de los alumnos en relación con esa transferencia que se va a realizar a un país que no ofrece un nivel equiparable de protección al que ofrece España. ¿Vale? Un segundo aspecto trascendental en relación con la utilización de servicios de cloud computing para el tratamiento o el almacenamiento de los datos del alumnado o para soportar plataformas educativas en las cuales están los datos de los alumnos es la regulación jurídica de la relación con el prestador de servicios de cloud computing en términos de protección de datos. En este sentido tenemos que recordar que el prestador de servicios de cloud es un encargado del tratamiento, que está sujeto al cumplimiento y en tal sentido existe una serie de obligaciones a las cuales están sujetos tanto el centro educativo como el prestador de servicios de cloud, que es regular esa relación jurídica en términos de protección de datos, tal y como establece el artículo 12 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y también han de atenerse a los artículos 20 a 22 del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que establece una serie de obligaciones, e incluso más en el caso de que se trate de un centro educativo de naturaleza pública, deberán de atenerse a la disposición adicional 26ª del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y que se refiere expresamente al tratamiento de datos de carácter personal. En conclusión, los centros de enseñanza han de redoblar esfuerzos en relación con el deber de velar porque el prestador de servicios de computación en nube reúna las garantías suficientes para un cumplimiento exquisito de la normativa de protección de datos de carácter personal, y ello atendiendo siempre a la especial vulnerabilidad de los menores, que aconseja exigir un especial cuidado y diligencia a todos los agentes que intervengan en el tratamiento de la información concerniente al alumnado. Vistas estas tres cuestiones, estos tres retos emergentes, claramente relacionados con el uso de la tecnología en el ámbito educativo, queríamos simplemente hacer una última mención a dos cuestiones de interés más clásicas, más tradicionales, relacionadas con la protección de datos de los alumnos, sobre las que ha habido pronunciamientos recientes por parte de nuestra autoridad de control. En primer lugar es la instalación de cámaras de videovigilancia en los centros de enseñanza. Este es un tema sobre el cual que lleva preocupando tanto a la doctrina como a la Agencia Española de Protección de Datos desde hace varios años. De hecho, en el año 2006, con motivo del informe del Gabinete Jurídico de la Agencia 262/2006, bajo el título Videovigilancia en los colegios, ya sentó la base de su criterio interpretativo. Básicamente se basaba en el respeto del principio de la proporcionalidad, tanto en su vertiente de idoneidad, solo pueden emplearse cuando resulta adecuado, como de intervención mínima, ponderación entre los fines pretendidos y la afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre proporcionalidad en lo que se refiere a la hora de la instalación de cámaras en el centro educativo. Esta cuestión ha sido objeto de revisión reciente por parte de la Agencia Española de Protección de Datos con motivo del informe de su Gabinete Jurídico 0475/2014 en relación con la consulta sobre la instalación de un sistema de videovigilancia en determinadas zonas comunes de un centro de educación infantil, en concreto en el patio y en el comedor. Bien, con fines de protección de los menores. En este sentido, la autoridad de control ha puesto el acento en el interés superior del menor, consagrado en el artículo 2 de la Ley Orgánica /1/1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor, como criterio legitimador para la instalación de cámaras de videovigilancia en los centros de enseñanza, con la finalidad de dotar de una mayor protección
tanto física como psicológica, a los alumnos, y siempre y cuando se adopten las cautelas necesarias para que se minimicen los riesgos que puedan conducir o que puedan concurrir para el derecho fundamental a la protección de datos de los menores. Y finalmente hacer una brevísima referencia a otra de las cuestiones clásicas sobre protección de datos de los alumnados, que es el acceso por parte de los padres a sus calificaciones. Aquí la agencia ha introducido en fechas recientes un nuevo matiz interpretativo, señalando expresamente que los padres que sufragan los gastos educativos de sus hijos mayores de edad se encuentran legitimados para conocer las calificaciones académicas de estos, aplicando la doctrina del interés legítimo fundamentada en el anteriormente citado artículo 7F de la Directiva 95/46/CE. Como conclusiones a nuestro trabajo, entendemos que todas estas cuestiones que hemos tratado son solo algunos ejemplos de la punta de un enorme iceberg, pues las tecnologías asociadas a la denominada Internet del futuro vienen acompañadas de una serie de desafíos de gran complejidad para la salvaguardia de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, respecto a los cuales los centros de enseñanza no podrán permanecer ajenos. Unos retos de futuro que asimismo podrán venir trufados de otra serie de problemáticas más tradicionales relacionadas con la protección de datos de los alumnos, si bien no por ello baladíes. En este sentido, entendemos que la salvaguardia del derecho fundamental a la protección de datos en el ámbito educativo se ha de cimentar en 4 pilares fundamentales estrechamente relacionados entre sí. El primero, la consideración de los menores como personas especialmente vulnerables y la singular repercusión para el libre desarrollo de su personalidad y una eventual vulneración de su derecho fundamental a la protección de datos en el ámbito educativo. Como consecuencia directa de lo anterior, la exigencia de una especial diligencia y cuidado para todos los agentes que intervengan en el tratamiento de los datos de los alumnos. En tercer lugar, o tercer pilar, el principio de proporcionalidad como límite infranqueable que ha de regir cualquier medida restrictiva del derecho fundamental a la protección de datos del alumnado. Y como cuarto pilar, una exquisita ponderación de los derechos afectados desde la óptica del interés superior del menor, entendido este como un principio que debe presidir toda actuación relacionada con los alumnos que comporte una limitación de su derecho fundamental a la protección de datos. Y así más, con estas últimas conclusiones, se acaba nuestro tiempo. Queríamos simplemente agradeceros vuestra atención, desearos que el fórum sea un año más como lo viene siendo, y este parece que lo va a ser aún más, un rotundo éxito, y enviaros un cordial saludo desde Albacete, tanto en mi nombre propio como en el de mi compañera Victoria Felipe Díaz.